¿Te imaginas heredar una fortuna de $1.000 millones solo para descubrir que es una trampa mortal? Dale, me gustan a este video y suscríbete para no perderte ni un segundo de esta increíble historia. El martes llegó la carta, un día que ya prometía ser un desastre con un grifo que goteaba sin cesar y un plazo de entrega inminente para un proyecto de diseño gráfico. Era un sobre inofensivo, de color crema, y con la dirección en relieve de un bufete de abogados de la Quinta Avenida del que Elara Vance nunca había oído hablar. Cromwell Finch y Asociados. Su corazón, un músculo experto en el arte de la autoprotección, dio un doloroso vuelco en el pecho. Las cartas de abogados nunca eran buenas noticias para gente como ella. Personas que vivían al día en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, en Barcelona, con un aroma persistente a las especias del vecino. Durante 5 años, Elara había reconstruido su vida sobre las cenizas de la anterior. Su mundo era pequeño, pero ferozmente protegido, girando en torno a las caóticas y hermosas vidas de sus gemelos de 7 años, Leo y Lily. Ellos eran su razón para trabajar 14 horas diarias, para aprender diseño web por las noches y para regatear en el mercado de la boquería por el precio de las mejores manzanas. Compartían su cabello rizado y su piel morena, pero sus ojos, de un gris penetrante e inteligente, eran idénticos a los de Marcus Blackwood. Era un recordatorio agridulce diario del hombre que le había prometido un futuro y luego se había desvanecido, como si su vida juntos hubiera sido un sueño fugaz. Con manos temblorosas, abrió el sobre con un cuchillo de mantequilla. El papel era grueso y lujoso, el tipo de papelería que parecía valer más que su presupuesto semanal para el supermercado. Las palabras estaban llenas de jerga legal, pero 3 nombres sobresalieron de la página, grabándose a fuego en su mente. El suyo, el de sus hijos y el de él. Marcus Blackwood. Estaba muerto. La noticia no le provocó el dolor desgarrador que una vez imaginó. Esa parte de ella había muerto 5 años atrás, el día que llegó a casa y encontró sus armarios vacíos y una nota cruel en la mesa de la cocina. Esto no funciona. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Nunca lo hizo. Simplemente desapareció de su vida para reaparecer en las revistas del corazón, con el brazo entrelazado con una mujer que era todo lo que Elara no era. Victoria Davenport, una socialité, heredera de una vaga fortuna familiar. Marcus Blackwood, el arquitecto brillante y carismático que una vez dibujó la casa de sus sueños en una servilleta, había cambiado su vida por una jaula de oro en el barrio de Salamanca. La había abandonado cuando tenía 3 meses de embarazo de los hijos que tanto decía querer. Nunca los conoció. Nunca envió una tarjeta de cumpleaños, ni pagó un solo céntimo de manutención. Los había borrado de su vida, y ahora estaba muerto. Un ataque al corazón repentino a los 48 años, según la carta. Y ella, Elara Vance, o más bien Elara Blackwood, como legalmente todavía se llamaba, estaba siendo convocada al juzgado de la Plaza de Cataluña para la lectura de su último testamento. ¿Por qué? Susurró al vacío de la cocina. El grifo goteaba con un ritmo burlón. Su primer instinto fue tirar la carta a la basura. ¿Qué podía dejarle ahora, aparte de más dolor? Imaginó la escena. Victoria Davenport, vestida de alta costura, interpretando a la viuda afligida rodeada de abogados caros. Y luego estaría ella, Elara, con su único blazer de segunda mano, pareciendo un fantasma del pasado que todos habían olvidado. Sería un objeto de lástima y desprecio.
pero luego vio los nombres de sus hijos, escritos con tanta formalidad en la página: Leo Blackwood y Lily Blackwood. Un destello de algo peligroso se encendió en su pecho. No era esperanza. Era una rabia maternal, protectora y feroz. Ya no se trataba de ella. Se trataba de ellos. Se trataba de las dos personas inocentes que llevaban el nombre de un hombre que los había tratado como un secreto vergonzoso. Esa noche, después de acostar a los gemelos, sacó una vieja caja de zapatos polvorienta del fondo de su armario. Dentro estaban los restos de su vida anterior. Fotos de ella y Marcus en un viaje a Italia, riendo y despreocupados. La servilleta en la que había dibujado su futuro hogar. Vio al hombre del que se había enamorado. ¿A dónde se había ido? ¿Cómo se había convertido en el extraño, frío y despiadado que le había destrozado el corazón y abandonado a sus propios hijos? La citación era para el viernes por la mañana. Tenía 2 días para prepararse. 2 días para construir una armadura alrededor de su frágil corazón. No iría por sí misma. No buscaría dinero o disculpas. Iría por Leo y Lily. Entraría a ese juzgado con la cabeza en alto, no como la esposa abandonada, sino como la madre de los únicos hijos de Marcus Blackwood. Escucharía sus últimas palabras y luego se iría, cerrando para siempre este capítulo de su vida. Ese era el plan. No tenía ni idea de que el documento que la esperaba no era un testamento, sino una bomba cuidadosamente construida, y su detonación estaba a punto de cambiarlo todo. La reina en su trono, a punto de caer. ¿Qué harías si supieras que tu expareja, la que te abandonó, te ha dejado una herencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras Elara Vance calculaba si podía permitirse una niñera y un billete de metro de ida y vuelta a la Plaza de Cataluña, Victoria Davenport estaba orquestando su luto. Su ático, un expansivo y estéril espacio de mármol blanco y cromo, con vistas al Parque del Retiro, se había transformado en un centro de comando para el duelo. El aire estaba lleno del aroma de cientos de lirios blancos traídos de Holanda y del murmullo de llamadas telefónicas discretas. Victoria, vestida con una bata de seda negra que costaba más que el alquiler mensual de Elara, se sentaba en un sofá de cuero, con un teléfono pegado a la oreja. Su rostro, una obra maestra de cirugía plástica, estaba dispuesto en una máscara de belleza trágica. Una sola lágrima, perfectamente formada, se le permitía deslizarse por la mejilla, pero solo cuando su asistente personal, un joven nervioso llamado Simon, le tomaba una foto para sus redes sociales. «Ha sido un torbellino, cariño», susurró al teléfono a un columnista de Sociedad. «Marcus era mi todo, mi roca. Que me lo arrebataran tan de repente. Es un dolor que no se lo desearía a mi peor enemigo». Hizo una pausa, dejando que la emoción fingida flotara en el aire. «Sí, el funeral fue privado. Yo necesitaba llorar lejos del ojo público. Ahora solo se trata de honrar su legado». El legado que más le importaba era Blackwood Global Holdings, la empresa de arquitectura y desarrollo de 1.000 millones de euros de Marcus. Durante los últimos 5 años, ella había sido su socia en todos los sentidos. Ella lo había presentado a los inversores. Ella lo había manipulado, moldeando su imagen pública y aislándolo metódicamente de cualquiera que recordara al hombre sencillo que solía ser. Cuando se desplomó en el campo de golf, su primera llamada después de la ambulancia fue a su abogado. «Todo está en orden, señorita Davenport», le había asegurado su abogado.
Un tiburón llamado Gerald Finch de Cromwell Finch y Asociados. Marcus actualizó su testamento hace 3 años. Usted es la beneficiaria principal y la albacea de su patrimonio. Era una victoria que había planeado meticulosamente. El testamento, como ella lo entendía, era un asunto sencillo. Unas pocas herencias simbólicas a su hermana y un primo lejano, y luego el resto, la empresa, las propiedades, la colección de arte, la vasta cartera de acciones, sería suyo. Su única molestia era la citación enviada a la primera esposa. ¿Era realmente necesario, Gerald? Le había espetado por teléfono. Es una mera formalidad, Victoria, la había tranquilizado Gerald. Como nunca se divorció legalmente, su cónyuge debe ser notificada. No tiene ningún derecho. El acuerdo prenupcial que firmó es de hierro, y el testamento anula cualquier derecho conyugal residual. Piense en ello como una ruptura pública final de los lazos. Se verá obligada a sentarse allí y escuchar cómo Marcus legal y póstumamente declara su devoción por usted. A Victoria le encantó la idea. Poético. Una confirmación pública final de su triunfo. Se imaginó a esa mujer, Elara, entrando en el juzgado, con aspecto cansado. Una reliquia de una vida que Marcus había descartado sabiamente. Sería el delicioso giro final del cuchillo. En la mañana de la lectura, Victoria se preparó como si fuera el estreno de una película de éxito, en la que ella era la estrella. Eligió un vestido negro hecho a medida por un famoso diseñador. Sus joyas eran discretas pero enormes, un par de pendientes de diamantes y el anillo de 15 quilates que le había dado Marcus. Su cabello rubio estaba recogido en un moño. No era una viuda afligida. Era una reina ascendiendo a su trono. Mientras su coche con chofer bajaba por la calle de Serrano hacia el juzgado, sintió una oleada de poder puro. Todo era suyo. El imperio que ella había ayudado a construir era ahora suyo para dirigirlo. Había superado a todos. Marcus, a pesar de su genio, había sido masilla en sus manos. Él estaba tan enamorado del estilo de vida que ella le proporcionaba, tan adicto al poder y al prestigio, que había firmado voluntariamente todo su legado para ella. Se permitió una pequeña y cruel sonrisa. Una vez le había hablado de su primera esposa en un raro momento de ebria sinceridad. La había llamado dulce y sencilla, y Victoria había sabido exactamente lo que quería decir. Aburrida. Sin ambiciones. Una mujer que se habría conformado con una casa en las afueras y 2 hijos. Una mujer que lo habría frenado. Victoria lo había liberado, y ahora estaba cobrando su merecida recompensa. Ni siquiera notó a los 2 niños pequeños jugando en un banco del parque cuando su coche pasó de largo. Un niño y una niña con el pelo rizado y unos ojos grises sorprendentemente inteligentes. Eran completamente invisibles para ella, solo detalles insignificantes en una ciudad que estaba a punto de poseer. El testamento es una bomba. El legado es la venganza. Comparte este video con un amigo que adore los giros dramáticos. Y no olvides activar la campanita para más historias increíbles. El juzgado de la Plaza de Cataluña era un imponente edificio de granito y mármol, diseñado para que el individuo se sintiera pequeño y la ley se sintiera monumental. Elara sintió su efecto en el momento en que entró por las pesadas puertas de roble. El aire era fresco y quieto, oliendo a cera para suelos y papel viejo. Las voces eran susurros, resonando en los pasillos cavernarios. Apretó su bolso de cuero desgastado y sintió un temblor de ansiedad.
Se había vestido con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido sencillo de color azul marino y el blazer de segunda mano que había comprado para las entrevistas de trabajo. Se recogió el pelo en un moño simple y la única joya que llevaba era un par de pequeños pendientes de perlas que Marcus le había regalado en su primer aniversario. Se sentían como pequeñas piedras de hielo contra su piel. Había dejado a Leo y Lily con su vecina, la señora Rosa, prometiéndoles una pizza después. Encontrar la sala de audiencias 3B fue fácil. El nombre Blackwood, Marcus estaba impreso en una pequeña pantalla digital junto a la puerta. Respiró hondo, se armó de valor y abrió la puerta. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera oscura que absorbían la luz. Delante, una mujer de aspecto severo con toga judicial, la jueza Eleanor Vance, presidía desde un estrado elevado, hojeando una pila de papeles. A un lado, una taquígrafa. Dos abogados se sentaban en una gran mesa en el centro. Uno era un hombre canoso que no reconocía. El otro era Gerald Finch, el abogado de Victoria. Reconoció su rostro de las páginas de Sociedad. Y luego la vio a ella. Victoria Davenport estaba sentada en la mesa junto a Finch, el centro de gravedad absoluto en la habitación. Era aún más impactante en persona, su belleza afilada e implacable. Irradiaba un aura de perfume caro y confianza inalcanzable. Victoria giró la cabeza cuando Elara entró, y sus fríos ojos azules examinaron el atuendo simple de Elara con un destello de lo que parecía aburrimiento. No había reconocimiento, ni historia compartida en esa mirada. Solo la mirada despectiva que uno podría darle a un miembro del personal de servicio. El aire crepitó. Por un momento, las dos mujeres, el pasado y el presente, la descartada y la triunfante, se miraron fijamente a través de la sala silenciosa. Elara sintió un rubor de vergüenza, seguido inmediatamente por una oleada de desafío. No se dejaría intimidar. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y caminó hacia la primera fila de los bancos públicos, sentándose con una tranquila dignidad que no sentía. El abogado canoso de la mesa se puso de pie y se giró hacia ella, ofreciendo una pequeña sonrisa de simpatía. Señora Blackwood, soy Howard Harrison. Fui el abogado personal del señor Blackwood durante muchos años. Hablamos por teléfono. Gracias por venir. Su voz era amable, una pequeña isla de civismo en un mar de tensión. Elara asintió, incapaz de hablar. Las pesadas puertas del juzgado se abrieron de nuevo, y todas las cabezas se giraron. Un periodista de una conocida columna de chismes de la ciudad se deslizó, seguido por un bloguero de Sociedad que Elara reconoció de revistas en línea. Victoria les dio un sutil y majestuoso asentimiento. Por supuesto que había invitado a la prensa. Esto era una actuación, y ella quería una audiencia para su coronación. La jueza Vance levantó la vista por encima de sus gafas. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Marcus Blackwood, fechado el 14 de agosto, 3 años antes de su muerte. Señor Harrison, usted es el albacea del patrimonio, ¿es correcto? No, su señoría, dijo Howard Harrison, con voz calmada y firme. Un murmullo recorrió la habitación. Gerald Finch se removió en su asiento, con el ceño fruncido. «Disculpe», preguntó la jueza. «Mi archivo preliminar dice que usted es el albacea». Ese era el caso en el testamento anterior del señor Blackwood, su señoría, explicó Harrison. En este, su último testamento, el señor Blackwood
nombró a un albacea diferente. Victoria se inclinó y le susurró algo a su abogado. ¿Y quién sería, señor Harrison?, preguntó la jueza Vance. Howard Harrison giró la cabeza. Me nombró a mí, su señoría. Sin embargo, mi función es solo abrir y leer el testamento en voz alta. El verdadero albacea, nombrado por el señor Blackwood, será revelado dentro del texto del propio testamento. Esto era inusual. Gerald Finch se levantó. Su señoría, esto es muy irregular. Mi cliente, la señora Victoria Davenport, tenía la clara impresión, basada en conversaciones directas con el difunto, de que sería la única beneficiaria y albacea. La mirada de la jueza Vance fue gélida. Señor Finch, es un abogado experimentado. Sabe tan bien como yo que este es el momento para que se lea el testamento, no para que se impugne. Se sentará y guardará silencio. Finch se puso rojo, pero se sentó. Victoria, sin embargo, parecía imperturbable. Claramente vio esto como un adorno dramático menor por parte de Marcus, un poco de teatro póstumo, antes del inevitable clímax de su herencia. El señor Harrison rompió el sello de cera del gran sobre. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Yo, Marcus Blackwood, comenzó a leer, estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro este como mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores hechos por mí. El aire se volvió denso por la expectación. Victoria se inclinó ligeramente, con una sonrisa de suficiencia en los labios. El ara contuvo el aliento, esperando el golpe. Las cláusulas iniciales del testamento eran predecibles, una recitación seca de las necesidades legales. Marcus, a través de la voz de su abogado, dispuso que se pagaran todas sus deudas. Legó su colección de relojes antiguos a su hermana en Asturias y una suma de 50,000 euros a un primo en Galicia. Victoria escuchó con un aire de magnánima paciencia, la reina benevolente que permite que unas pocas migajas se barran de su mesa. Cláusula 4. Efectos personales y propiedades, continuó el señor Harrison. A mi querido amigo, el doctor Alistair Finch. Gerald Finch se enderezó. Alistair era su hermano. Lego mi membresía en el Club de Campo de Madrid, con mis más sinceras disculpas. También sé que me cobraste 71,000 euros por una tarifa de consultoría en el proyecto del rascacielos de Dubái, una tarifa que, según mis auditores privados, representaba un 500% de recargo sobre las tarifas estándar. Por favor, considera la membresía del club valorada en 200,000 euros como un reembolso parcial y muy generoso de los fondos que malversaste de mi empresa. He instruido a mis contables para que envíen su auditoría completa al fisco. Espero que disfrutes del golf. Un gemido colectivo se escuchó en el juzgado. Gerald Finch se puso pálido, con la cara de incredulidad y horror. La periodista de atrás comenzó a escribir furiosamente en su teléfono. La jueza Vance golpeó ligeramente su mazo. Orden. Continúe, señor Harrison. Victoria le lanzó una mirada venenosa a su abogado. Esto no era parte del guión. Era un desastre. La venganza que se sirve en plato frío. ¿Crees que Marcus hizo lo correcto? ¿O fue su venganza demasiado cruel? Comenta abajo y cuéntanos lo que piensas. Va. El señor Harrison se aclaró la garganta y continuó leyendo. Cláusula 5, con respecto a la señora Victoria Davenport. Victoria se enderezó. Una sonrisa triunfante regresó a su rostro, borrando la momentánea molestia. Se alisó el vestido, lista para la lluvia de riquezas. A Victoria, leyó Harrison, ahora con un tono escalofriantemente personal.
con quien he pasado los últimos 5 años de mi vida, le lego lo siguiente. Primero, todo el contenido de la bodega de la finca de Mallorca. Sé que le gustaba particularmente el Chateau Petrus de 1982. Confío en que lo disfrute. La sonrisa de Victoria vaciló. La bodega. Valía una fortuna. Sí, pero era una miseria en comparación con la finca en sí. Segundo, continuó el testamento. Le dejo la colección de bolsos Birkin que le compré a lo largo de los años, los 27. Entiendo que su valor de reventa es bastante alto y sospecho que pronto tendrá necesidad de activos líquidos. La sonrisa había desaparecido por completo, ahora reemplazada por una línea tensa de confusión y furia. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Esto no era un legado, era un insulto. Finalmente, la voz de Harrison se hizo más grave. Dejo a Victoria la suma de €1 a pagar de la caja chica por los servicios prestados. Es €1 más de lo que merece, y precisamente €1 menos de los 30 millones que ella y mi médico de cabecera, el Dr. Alan Wright, estimaron que valía mi póliza de seguro de vida. Victoria hizo un sonido ahogado. El Dr. Wright, continuó el testamento, implacable, me aconsejó, hace 6 meses, que mi enfermedad cardíaca era menor, sin requerir cambios significativos en mi estilo de vida. Sin embargo, una segunda opinión, buscada sin su conocimiento, reveló que tenía una enfermedad coronaria grave. La medicación que el Dr. Wright me recetó era, en palabras de la cardióloga, lamentablemente inadecuada y criminalmente negligente. También es relevante que el Dr. Wright compró un condominio en las Islas Caimán, 2 semanas después de su diagnóstico, una compra realizada a través de una empresa fantasma vinculada a una sociedad propiedad de la señora Victoria Davenport. Me he tomado la libertad de enviar el informe de la doctora Petrovna, junto con los documentos financieros relevantes, a la fiscalía. Victoria se puso de pie, su rostro una máscara contorsionada de rabia. Mentiras. Estos son los desvaríos de un hombre enfermo. Me amaba. Esto es una falsificación. Señora Tierra Davenport, siéntese. La voz de la jueza Vance sonó como un látigo. 2 fornidos agentes de seguridad se acercaron a ella. Victoria, temblando de una furia tan intensa que parecía vibrar, se hundió en su silla. Su compostura helada se hizo añicos, revelando a la criatura codiciosa y asustada que había debajo. El juzgado estaba en un alboroto de susurros. Esto no era una lectura de testamento, era una ejecución pública. Marcus Blackwood, desde más allá de la tumba, estaba desmantelando sistemáticamente la vida y la reputación de la mujer que pensó que lo tenía en la palma de su mano. Cláusula C, anunció Harrison. Con respecto a mi esposa, Elara Blackwood, y mis hijos, Leo Blackwood y Lily Blackwood. Todos los ojos en la habitación se giraron hacia Elara. Victoria la miró, sus ojos ardiendo con un odio venenoso e incomprensible. ¿Cómo podía esta don nadie, este fantasma del pasado, tener alguna parte en esto? Elara se preparó. Una pequeña disculpa, un fondo fiduciario simbólico para los niños. Después de la brutal evisceración de Victoria, cualquier cosa parecía posible. Sentía como si estuviera al borde de un acantilado, y la mano muerta de Marcus estaba a punto de empujarla o de tirar de ella a la seguridad. A mi esposa, Elara, leyó Harrison, su voz ahora cambiando de la fría furia dirigida a Victoria a un tono de profundo y doloroso arrepentimiento. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la profundidad
de mi fracaso como esposo y como hombre. Fui un cobarde. Me sedujo un mundo de superficies brillantes y promesas vacías, y en mi debilidad abandoné la única cosa en mi vida que fue real y verdadera. Tú. Sé que una disculpa desde la tumba no tiene sentido. No ofrece consuelo. No borra los años de penurias. Por lo tanto, no la ofreceré. En su lugar, ofreceré lo único que me queda por dar, la verdad, y con ella, la restitución. Un murmullo bajo recorrió la habitación. Restitución. Por la presente, lego a mi esposa, Elara Blackwood, y a mis hijos, Leo y Lily, en un fideicomiso que se gestionará para su único y exclusivo beneficio. La totalidad de mi patrimonio restante. Esto incluye todas las propiedades, nacionales e internacionales, todos los activos líquidos, todas las acciones, bonos y tenencias, y mi colección completa de arte y antigüedades. El valor total de lo cual se estima en... Harrison hizo una pausa, sus ojos escaneando una cifra en la página. Más de 1.200 millones de euros. Un jadeo colectivo llenó el juzgado. Victoria Davenport hizo un sonido que era mitad ahogo, mitad grito. «No, no es posible. Me lo prometió todo». «Silencio, señorita Davenport», tronó la jueza Vance. Dos agentes se acercaron. Elara se sintió mareada, como si la habitación se hubiera inclinado sobre su eje. La cifra era tan vasta, tan astronómica, que no parecía real. Era una cifra de una película, una fantasía. Pensó en su grifo que goteaba, en el cheque de freelance que aún estaba esperando. El latigazo cervical fue tan severo que se sintió físicamente enferma, pero Marcus no había terminado. El dinero, resultó, era solo el principio. Esta herencia, sin embargo, leyó Harrison, su voz sombría, viene con una carga. Es la carga de limpiar el desorden en el que permití que mi vida y mi empresa se convirtieran. Por lo tanto, con efecto inmediato, por la presente transfiero mi participación mayoritaria del 60% en Blackwood Global Holdings al fideicomiso establecido para mi esposa y mis hijos. Esta fue la verdadera bomba, no solo el dinero, sino la empresa, el imperio. Además, continuó la voz póstuma de Marcus, su tono volviéndose agudo y clínico. Debo explicar por qué esta acción es necesaria. Durante los últimos 3 años, mi empresa ha sido saqueada sistemáticamente desde dentro. Una subsidiaria fraudulenta, Davenport Acquisitions, fue establecida por un miembro de la Junta utilizando poderes falsificados. Esta entidad ha estado desviando fondos a través de facturas infladas y empleados fantasmas, canalizando casi 90 millones de euros a cuentas en el extranjero. Cada ojo en la habitación se dirigió hacia Victoria, cuyo rostro había pasado de estar rojo de rabia a un blanco fantasmal. Estaba sacudiendo la cabeza, susurrando, «No, no, no», una y otra vez. «Me di cuenta de esta empresa criminal hace 8 meses», declaró el testamento. En lugar de alertar a las autoridades, un movimiento que temía que colapsaría la compañía, opté por actuar como mi propio investigador. Contraté a un equipo de contadores forenses de una firma privada. Su informe completo, de 1.200 páginas, que detalla cada transacción fraudulenta, cada transferencia bancaria ilegal y cada documento falsificado, se puede encontrar en una caja de seguridad en el Banco Santander en la Plaza de Colón. La llave de esa caja está en posesión del señor Howard Harrison. Una segunda copia de la llave
ha sido enviada a la oficina de la Fiscalía. El informe mostrará, leyó Harrison, su voz pesada con el peso de las palabras, que la única firmante de cada transacción de Davenport Acquisitions, la arquitecta de todo este esquema para defraudar a mi empresa y a sus accionistas, fue mi socia y prometida, la señora Victoria Davenport. El sonido que escapó de los labios de Victoria esta vez no fue una palabra. Fue un ruido crudo y primario, de ruina absoluta. El sonido de una reina viendo cómo todo su reino se quemaba. El testamento tenía una última sección, una última pieza del rompecabezas que Elara aún no podía comprender. Cláusula 7. El albacea, anunció Harrison. Como dije antes, mi testamento nombra a un nuevo albacea para que me reemplace y gestione mis asuntos. Las responsabilidades serán inmensas. Esta persona tendrá la tarea de supervisar el fideicomiso, votar mis acciones en Blackwood Global Holdings y cooperar con las autoridades para asegurar que se haga justicia. Se requiere una persona de integridad intachable, fuerza y una brújula moral que yo mismo perdí hace mucho tiempo. Una persona en la que confío implícitamente para que actúe no por codicia o ambición, sino por amor y un feroz sentido de protección por lo que más importa. Por lo tanto, nombro como único albacea de mi patrimonio, con todos los poderes y responsabilidades que ello conlleva, a mi esposa, Elara Vance Blackwood. El juzgado cayó en un silencio tan profundo que fue como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Era el silencio de un aliento contenido, de 100 mentes tratando de procesar un resultado tan salvajemente improbable que rayaba en lo surrealista. Elara Vance Blackwood, la esposa abandonada de Gracia, no era solo la heredera de una fortuna de 1.000 millones de euros. Ahora era la albacea del patrimonio, la jefa de facto de una corporación multinacional y la persona a cargo de empuñar la evidencia que enviaría a su rival a prisión. Fue demasiado. La frase hizo eco en la mente de Elara. Ella, que equilibraba su chequera al céntimo y se preocupaba por las facturas del dentista, ahora estaba a cargo de un imperio. Marcus, en su último y magistral acto, no solo le había dado una fortuna, le había dado poder. El poder para proteger a sus hijos, el poder para corregir los errores que él había cometido y el poder para terminar la guerra que él había comenzado. El grito que resonó en el silencio. ¿Qué harías si te encontraras en la posición de Elara? ¿Serías capaz de perdonar a un hombre que te hizo tanto daño, pero al final te dio todo? Comparte tus pensamientos y suscríbete para más finales impactantes. El silencio fue final e irrevocablemente roto. Victoria Davenport se levantó de un salto, su silla chocando hacia atrás contra el suelo de mármol. La máscara cuidadosamente construida de la socialité elegante había desaparecido, quemada por el ácido de la ruina total. Su rostro era una mueca aterradora de odio, incredulidad y miedo primario. Sus ojos anchos e inyectados en sangre estaban fijos en Elara. ¡Tú! La palabra fue un grito, un sonido que salió de su garganta, crudo y gutural. Era el grito de un animal, atrapado en una trampa que nunca vio. «No puedes tenerlo, es mío. Trabajé para ello. Yo lo construí. No era nada antes que yo». Sus manos, perfectamente cuidadas, estaban apretadas en puños, su cuerpo temblando con una rabia incontrolable. Los periodistas se pusieron de pie, las cámaras parpadeando, capturando la espectacular desintegración de una de las mujeres más formidables de Madrid. «Me amaba», gritó. Su voz se quebró.
Dio un paso tambaleante hacia el banco de Elara, con sus intenciones poco claras. Pero fue la siguiente frase del testamento, leída con calma y claridad por el señor Harrison en medio del caos, la que asestó el golpe final. Un último apéndice, dijo Harrison. Si algún beneficiario impugna este testamento o cualquiera de sus disposiciones en un tribunal de justicia, será inmediata e irrevocablemente desheredado de todos y cada uno de los legados, incluido el euro que dejé por los servicios prestados. Era el jaque mate, el último giro de la llave en la cerradura. Al levantarse y gritar, al impugnar la legitimidad del testamento, Victoria había, por sus propios términos, perdido todo, incluso el insultante Etewa. No le quedaba absolutamente nada. La realización la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su impulso cesó. Sus gritos se detuvieron. Su boca se quedó abierta, pero no salió ningún sonido. Miró de Harrison a la jueza y luego de vuelta a Elara. No vio piedad, solo vio los rostros tranquilos y serenos del sistema que estaba a punto de devorarla. Vio al fantasma del pasado, que ahora tenía todo su futuro en la palma de su mano. Y entonces llegó el grito, el que sería el titular. No era un grito de ira, era un largo, horrible lamento de absoluta desesperación. Era el sonido de un alma siendo despojada, de un futuro implosionando, de una vida construida sobre mentiras que se estrellaba en un montón de cenizas. Los agentes de seguridad la agarraron. Ella no se resistió. Todo el fuego se había apagado en ella, reemplazado por un vacío aterrador. Sus piernas flaquearon y tuvieron que medio cargarla, medio arrastrarla fuera del juzgado, sus tacones de diseñador raspando contra el suelo. Sus lamentos se desvanecieron por el pasillo, dejando un silencio aturdido y resonante. La jueza Vance, con aspecto conmocionado pero resuelto, golpeó su mazo. «Se levanta la sesión». Elara se quedó inmóvil, el sonido del grito aún resonando en sus oídos. Sintió un vacío profundo e inquietante. No había alegría en esta victoria, ni emoción en la caída de Victoria. Solo había una tristeza profunda y agotadora por todo lo que se había perdido. Por el hombre que Marcus podría haber sido, por la vida que deberían haber tenido, por los 5 años de lucha que ella había soportado sola. Los periodistas se abalanzaron, una manada de lobos que olían una historia, gritándole preguntas. «Señora Blackwood, ¿cómo se siente? ¿Qué hará con la empresa? ¿Sabía usted de esto?» Estaba congelada, abrumada. Pero antes de que pudieran alcanzarla, Howard Harrison estaba a su lado, una presencia tranquila y sólida. Puso una mano protectora en su brazo. «Ahora no», dijo su voz firme, hablando a la multitud. «La señora Blackwood hará una declaración en una fecha posterior. Por favor, respeten su privacidad». La guió más allá del grupo de periodistas, fuera del juzgado, y a una pequeña sala de conferencias privada al final del pasillo. Cerró la puerta, aislando el ruido del mundo. La habitación era sencilla, con una mesa y unas pocas sillas. Le sirvió un vaso de agua de una jarra, su mano sorprendentemente firme. «¿Está bien, Elara?», le preguntó suavemente. Ella lo miró, al amable y anciano abogado que acababa de detonar toda su vida. «No sé lo que soy», susurró, con la voz ronca. «Él sabía que se estaba muriendo». Harrison suspiró, un sonido profundo y triste. Se sentó frente a ella. «Lo sabía. El diagnóstico de la clínica le dio de 6 a 9 meses, en el mejor de los casos.
Pasó sus últimos 8 meses preparando todo esto. ¿Por qué?, preguntó Elara, la pregunta que la había atormentado durante 5 años. ¿Por qué lo hizo? Dejarme. ¿Y luego esto? Me dijo Harrison, con los ojos llenos de una sabiduría triste, que fue un tonto. Dijo que pasó años subiendo una escalera, solo para darse cuenta, cuando llegó a la cima, de que estaba apoyada en la pared equivocada. Estaba avergonzado, Elara, terriblemente avergonzado. Sabía que no podía pedirte perdón, no se lo merecía. Así que decidió darte justicia en su lugar. Usó su último tiempo para construirte una fortaleza, para darte las herramientas para protegerte a ti misma y a los niños. Elara finalmente se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años llegaron en una gran y temblorosa ola. Era un duelo, no por el hombre que murió, sino por el hombre que se había perdido en el camino. Howard Harrison simplemente se sentó con ella, un testigo silencioso y paciente. La tormenta había pasado. La vieja vida había terminado. Y fuera de la puerta, una nueva, aterradora y extraordinaria, estaba esperando para comenzar. ¿Crees que un acto de venganza puede ser también un acto de redención? Comenta abajo y deja tus pensamientos. No olvides suscribirte y darle me gusta si te ha gustado esta historia. Hasta la próxima.